Le damos la bienvenida una vez más en esta serie de enseñanzas aquí en el Talmud y estamos en nuestro curso, nuestra clase PS100, es estudio pastoral sobre la doctrina de la muerte. La muerte, estamos hablando de la muerte, la enfermedad y el Evangelio del Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra sesión de la última vez cuando habíamos hablado sobre el morir representado. ¿Cómo está el morir representado en la palabra del Señor? El pago del pecado es ¿qué? Es muerte. Ahora, usted debe de, mis hermanos, ya bajar las notas de nuestra clase, mis hermanos, cuidado, si está sintonizando hoy por la primera vez, va a estar completamente perdido. So deben de regresar y revisar el video anterior y también las notas. Pero vamos a continuar. Estamos hablando de el pecado y muriendo. El procedimiento de morir. Mire bien. Mientras que la muerte celular. Y había dos conceptos que habíamos introducido en la última sesión y se nombra apoptosis y necrosis. Apoptosis y necrosis. Escúcheme bien ahora. Mientras que la muerte celular por apoptosis para promover la vida estaba presente en el huerto de Edén. Pero la necrosis y la muerte física de un ser humano no estaban en el huerto de Edén. Esto viene más después. Mira, morir es un fenómeno post caída, después de la caída. Post caída, después de la caída, que se ejecuta en paralelo, mis hermanos, y compite con la vida hasta cuándo, hasta que supera el cuerpo, haciendo que volvamos al polvo. Mira, morir por la enfermedad también fue causada por el pecado. Y las sagradas escrituras, la palabra de Dios y la literatura cristiana de todas las culturas del mundo, toda la edad, todo el tiempo, todo lugar contienen descripciones de esta miserable realidad de morir. Mira, hay aflicciones desde el exterior, como lo que se nombra vía, y es un nombre latín por esta enfermedad. Mira, hay aflicciones desde el exterior, como la Mycobacterium leprae, la bacteria que causa la lepra. Mira, y toda una serie de virus y toxinas no vistos en el medio ambiente que se aceleran a la muerte. Mira, estas son enfermedades causadas por una fuente exterior. Sin embargo, el pecado también atravesado por las profundidades de nuestros genes, ¿no? Y ha causado enfermedades que ocurren desde adentro. Estos son lo que se nombra trastornos de naturaleza genética bioquímica, defectos congénitos, trastornos autoinmunes y cánceres, por nombrar algunas categorías principales. Ahora, las agresiones internas, lo que sucede aquí, y externas, las dos, del cuerpo, pueden ser agudas, mis hermanos, o crónicas. Lo que causa que la muerte ocurra en cuestión de días o durante un periodo de tiempo mucho más largo. Afecta a cada persona de una manera distinta. Y eso lo estamos descubriendo ahorita por todo el mundo, que estamos viendo esta epidemia, esta pandemia que se nombra coronavirus o COVID-19. Pero no es algo nuevo porque se nombra COVID-19 porque había 18 antes. La raza humana comprende y ha comprendido que cada tiempo en la historia humana tenemos estas pandemias. Mira, entonces, también hay una aceleración autoinfligida de la muerte. ¿Por qué? Porque actuamos pecaminosamente. Una gran medida, mis hermanos, del deterioro físico
que experimentamos se debe a comportamientos pecaminosos destructivos de nuestra parte, como la glotonería, por ejemplo, la ira, la pereza. Mira, hay tantas categorías, cosas que nosotros hacemos nosotros mismos para causar el daño en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, a nuestras almas. Mira, muchas enfermedades no son una parte normal, entre comillas, del envejecimiento, es decir, en los genes, debido al medio ambiente son causados por la vida pecaminosa. Mira, yo he sufrido de artritis y siempre tengo que mantener bien lubricados y flexibles mis manos porque se ponen tiesos. Ahora, yo he sobrevivido cáncer 3 veces por la gracia de Dios, no porque yo hice algo. Pero yo reconozco también, y tengo que reconocer, y debo reconocer, que no es solamente por mi tiempo de envejez ahora, pero también debo reconocer las cosas que yo hice y la manera como yo he vivido, que ahora se están manifestando más adelante en mi vida. Ahora, muchas de las cosas no tienen que ver con lo que se nombra el envejecimiento normal o el ambiente, ¿no? En el medio ambiente. Tiene que ver en la forma como nosotros vivimos una vida pecaminosa, si es que somos honestos, y debemos ser honestos. Mira, el pecado nos ha convertido a nuestros peores enemigos, haciendo que nos hagamos daño a nosotros mismos. Así, el pecado nos separa de Dios, una creación maldita que nos rodea y de fuerzas hostiles empeñadas en nuestra destrucción, y derribamos la pesada mano de la muerte sobre nosotros mismos. Por esa razón viene la mano fuerte de Dios sobre nosotros, porque nosotros lo hemos causado. El problema es que hoy día nadie quiere ser responsable por nada. Todo es la culpa de todo el mundo, el título del mundo menos yo. Mira, verdaderamente, la paga del pecado es la muerte. Hemos venido ya varias sesiones citando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿no? Y dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora, déjeme tratar ahora de explicar otro concepto, otro fenómeno de esta cosa de morir. Yo te quiero hablar sobre la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora, no es igual, pero nos lleva al mismo lugar, pero no es igual. Mira, tenemos 3 cosas que tenemos que reconocer. Tenemos la muerte física, tenemos la muerte espiritual y tenemos la muerte eterna. Son 3 cosas muy distintas, mis hermanos. Mira, la muerte es en última instancia indefinible. Es indefinible, es difícil definirlo. Más bien, si tú hablas con los médicos, mis hermanos, y los científicos, ellos han cambiado la definición de la muerte porque le conviene. Pero la cultura también ha cambiado la definición de la muerte porque le conviene. Y ahora, en esta época postmoderna, las iglesias están cambiando la definición de la muerte porque le conviene, supuestamente. Pero los 3 están equivocados. Mira, hay un concepto que se nombra separación. Separación. Subrayar esa palabra separación aquí arriba. La realidad de la separación, sentida que transmite cuando perdemos a nuestros seres queridos y va mucho más allá de las palabras. Por esa razón es difícil y mucha gente con buenas intenciones. Tú tienes un esposo que acaba de enterrar a su esposa, una esposa que acaba de enterrar a su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Un ser querido, hijo, madre, padre, abuelo, abuela, tío, tía, mi hermano. Y gente viene y se le acercan con buenas intenciones y dicen uno de los disparates más grandes y deja a la persona más herida. ¿Por qué? Porque la muerte en el momento es definido para ellos. Pero lo que definitivamente la persona puede presenciar es la separación.
y hay varias separaciones, por decirlo así. Mira, sabe que la palabra separación, por lo tanto, debe estar en el corazón de nuestros débiles intentos de definir la muerte. Quiero hablar de este tema un poquito más a fondo, porque la muerte física, mira, vamos a definir las tres cosas. ¿Okay? La muerte física, primeramente, es la separación del alma del cuerpo. Del alma al cuerpo. ¿Qué es lo que se entierra? No se entierra el alma, se entierra el cuerpo. La muerte física, para definirlo mejor, es la separación del alma del cuerpo. Ahora, por eso, mis hermanos, no es todo lo que hay con la muerte, ya que nuestra muerte física nunca es la fin de nuestra existencia. La Biblia también habla de dos tipos de muertes que son muchos peores, que es la muerte espiritual y la muerte eterna. Mira, estos dos tipos de muerte son también la paga del pecado, como lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Mira, ahora, ya entendemos lo que es la muerte física. En términos más sencillos, que es la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Ahora, la muerte espiritual es algo diferente. Escuche bien. La muerte espiritual es la separación del alma del favor de Dios. Del alma del favor de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El cuerpo ya está enterrado. Ha sido separado de su alma, ¿no? Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual, hablando a aquellos que no son creyentes, ¿no? Tú comprendes eso. Estamos hablando de los inicuos, de los incrédulos, los que no son salvos. La separación espiritual, repito, es la separación del alma del favor de Dios. Eso sucede instantáneamente y sucedió instantáneamente con Adán en el paraíso cuando cayó en pecado. En ese momento, el favor de Dios se retiró de Adán. ¿Me comprende? Ahora, así es como nacemos, con la naturaleza como hijos caídos o hijas caídas del pecado. ¿Me comprende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Perdóname. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ahora, comprende esto. Que nosotros somos separados de Dios en nuestra alma, aunque recibiendo beneficios de Dios para nuestro cuerpo. Mira, tú y yo nacemos con la naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero en el cuerpo caminando, en este cuerpo, ¿no? Vivimos, nacemos, crecemos, maduramos, ¿no? Tenemos una vida larga en esta tierra, bueno, depende de cada uno, ¿no? Y recibimos los beneficios de Dios en nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Me comprende? Pero no tenemos el favor de Dios en nuestra alma, porque estamos separados de Él hasta que nacemos de nuevo. Bueno, David, el salmista David lo dijo de esta manera. Mira, abre su Biblia en Salmo 51. Y en Salmo 51, quiero que tú veas conmigo en versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Mira lo que él dice. Él dice, he aquí yo nací en iniquidad. Yo nací en ese estado pecaminoso. Yo nací con la herencia espiritual de Adán y Eva. En mi pecado, porque esa es su naturaleza, ¿no? Me concibió mi madre. Tú y yo nacemos con esa naturaleza.
Pablo, el apóstol Pablo, lo dice de otra forma. Abre su Biblia en Efesios. En la epístola de Efesios, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Él dijo, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que él dice. Él dice, y Él os dio a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Así nacemos. Antes que llegamos, ¿ves?, a esa gloriosa bendición de lo que se llama la salvación o nacer de nuevo. Bueno, es por eso que, ahora tú te recuerdas cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Y hay una plática, ¿te recuerdas? No lo vamos a revisar todo, pero abre su Biblia en Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, Cristo le dice algo a Nicodemo, que de nosotros mismos lo necesitamos escuchar. Cuando él le dijo, y le dijo que todos los que nacen en este mundo, tú y yo, ¿verdad? Nosotros, dice. En versículo 7, Juan capítulo dice, no te asombres que te digo y te ha dicho, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Mira, ahora, tenemos ahora la muerte física, ¿no? La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Tenemos la muerte espiritual, que es la separación del alma del favor de Dios. Físico, la separación del alma del cuerpo. La espiritual es su alma del favor de Dios. Ahora tenemos la muerte eterna. Tenemos la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora, la muerte eterna misma es la separación, escuche bien, del alma y cuerpo, alma y cuerpo, de una persona de Dios para siempre en el infierno. Escuchate, hay una diferencia aquí, porque no se olvide que todos, creyentes o no creyentes, salvos o no salvos, nuestros cuerpos se van a reunir con nuestras almas una vez más. Uno en la presencia de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, y lo demás en el infierno, donde ambos, uno va a recibir las glorias y la bendición del Señor, el otro va a hacer el castigo perpetuo. Ahora, la separación eterna es el cuerpo y el alma de una persona separados de Dios para siempre en el infierno. Mira, permíteme recomendarle que usted debe de estudiar San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16. Pero ahorita, abre su Biblia en San Lucas 16 y solamente vamos a leer los versículos 25 y 26. 25 y 26. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice. Y Abraham le dice a Lázaro, mira, dice, pero Abraham dijo en versículo 25, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. ¿Te recuerdas lo que había dicho? Que tu cuerpo, tu vida, tu humanidad recibe la bendición de Dios mientras que tú te caminas en la tierra, sea creyente o no creyente. Pero ahora él va del primer paso, muerte física, el segundo paso, la muerte espiritual, al tercer paso, que es la muerte eterna. Y le dice aquí, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Y Lázaro, igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí. Tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan. Y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Mira. Yo sé que, mira, el infierno es un estado final e irreversible.
El infierno es algo final, irreversible. También irreversible. Perdón. Yo sé que muchos fueron criados con este concepto, esta enseñanza, ¿no?, que muchos tienen del purgatorio, que ha sido una de las enseñanzas más mira, es malo, malvado, engañoso. Porque el purgatorio dice y enseña en su esencia que tú puedes salir de este lugar y al cielo. Ha sido una de las enseñanzas más equivocadas y dañinas que ha existido. Perdón. Y yo creo que tú sepas algo. Perdón, tengo un cosquillón aquí. Que ha resultado en quién sabe cuántos millones ir al infierno. Mira, el infierno es un estado final y también irreversible. No porque yo lo digo, y ni me gusta decirlo. No me agrada. Pero abre su Biblia, primeramente vete a Mateo capítulo 25. El Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 46. Mira lo que dice la palabra. Porque en Mateo dice que el infierno es un lugar de castigo perpetuo. Es un castigo eterno. En Mateo 25, 46 dice esto, dice: y estos irán al castigo eterno. Subrayar, castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. También es un lugar de tormenta eterna. Abre su Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 44. Marcos capítulo 9, versículo 44. Es un lugar de una tormenta perpetua eterna que nunca se acaba. Dice esto en Marcos 9, 44, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Es indescriptible, difícil, incomprensible. Está hablando que los gusanos nunca mueren, consumen el cuerpo, no entiendo cómo esto sucede, y siguen consumiendo el cuerpo por toda la eternidad. Y dice que el fuego nunca se consuma. ¿Te recuerdas la zarza ardiente con Moisés? Esto es eterno, la tormenta es eterna. También tenemos una destrucción eterna. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, por favor, abre su Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice la palabra, dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es eterno. También es un encarcelamiento eterno. Eterno, escúcheme bien. Nunca va a salir. La gente está volviéndose loco en esta cuarentena que existe en 200 países del mundo. Increíble. Aquí ahorita en Perú tenemos que 70 y pico de días corridos, encerrados, encarcelados en las casas. Y ahora me dicen que lo van a extender unos 36 días más hasta el fin de junio. Y, mira, escúchame bien. Pero yo te quiero decir algo. Nosotros tenemos esperanza de salir de este paquete. Pero el infierno es un encarcelamiento eterno. Mira, abre su Biblia en Judas. En la epístola de Judas, en versículo 6. En la epístola de Judas, mira lo que dice en versículo 6. Dice: y a los ángeles que no convenzaron, dice que no conservaron su señorío igual, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Aquí no hay salida. Mira, también es un lugar de tinieblas, el infierno, es un lugar de oscuridad, es un lugar de aflicción,
es un lugar de dolor. Mateo capítulo 8, mira lo que dice. En versículo 12, Mateo capítulo 8, versículo 12 dice esto. Pero los hijos del reino serán ¿qué? Serán, dice, el siguiente dice, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mira, en la muerte eterna, aquellos que han sido justamente condenados al infierno, ni siquiera experimentarán las misericordias comunes de Dios que los incrédulos que ahorita están caminando en la tierra viva experimentarán en esta vida. Mira, la ira de Dios se derrama sin mezcla sobre los condenados para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Mira lo que él dice en Apocalipsis. Abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, mira lo que él dice en versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Él dice, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos, dice, de los siglos, y no tiene reposo, ni de día y de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Mira, el infierno. No sé que te hemos hablado de 3 tipos de muerte, ¿no? Física, espiritual y eterna. Y resulta para el incrédulo que termina el infierno. Mira, el infierno. Los condenados siempre están, y este es un concepto, a veces lo digo de esta manera. Los condenados siempre están muriendo. Los condenados siempre están muriendo. Ellos nunca experimentan la muerte. Ellos tienen la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, porque es un procedimiento que se llama el morir. Los condenados siempre están muriendo, pero nunca completamente muertos. Escuche bien, nunca completamente muertos físicamente, incluso cuando permanecen bajo la muerte espiritual y eterna. ¿Sin qué? Sin intermedio. Nunca se acaba, nunca hay una pausa, ni una segunda oportunidad. No existe. Sin aniquilación y sin fin. Estas bobadas de enseñanza que tiene mucha gente que dice, bueno, uno es aniquilado y ya se acabó todo. No, tú estás demasiado equivocado. Te lo voy a mostrar. Abre su Biblia en Isaías capítulo 33, versículo 14. Isaías capítulo 33, versículo 14. Te quiero mostrar algo. Mira, porque verdaderamente la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. En Isaías capítulo 33, vamos a leerlo, dice esto en versículo 14. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En Mateo 25:41 lo dice de otra forma. Escuche bien lo que dice. Entonces dirá también a lo de su izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te recuerdas que estuvimos leyendo Judas? Versículo 6, progresa Judas, versículo 8. Judas, versículo 8, mira lo que dice. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Miren, mis hermanos, ya ven en 2 clases hablando, dice que la paga del pecado es muerte.
Pero gracias a Dios por Romanos 6:23. Porque continúa diciendo, después que dice, la paga del pecado de muerte, dice, pero la dádiva, el don, el regalo, dice, de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, mis hermanos, sorprendentemente, Jesucristo llevó, y esta es la parte que nos cuesta comprender, la esencia de esta muerte triple. Es una muerte triple, ¿no? Física, espiritual y eterna. ¿No? En la cruz del Calvario, como nuestro sustituto de los pecadores, como nosotros. Mira, la cruz, mis hermanos. En la cruz, Cristo sufrió la muerte física. Quédese conmigo, remé unos minutos extras. Mira, Cristo sufrió la muerte física. Cuando, te recuerdas, Él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Abre su Biblia, Juan capítulo 19, versículo 30. Te voy a mostrar las 3 muertes que Cristo sufrió por nosotros. Mira lo dice. En Juan 19:30, la muerte física, Él dijo esto. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Él inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. También, Él llevó la muerte, la esencia. Porque te dije que llevó la esencia de la muerte física. Él lleva la esencia, mis hermanos, de la muerte espiritual. Vete conmigo, Mateo 27. Mateo 27, abre su Biblia en versículo 46. Mateo 27, versículo 47. Te quiero mostrar, mira. Él llevó la esencia de la muerte espiritual cuando Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso representa la muerte espiritual. Mira, cuando estaba preparando para esto, decidí de estudiarlo. Y porque la gente me acusa de que, hermano, tú lees los libros bien antiguos, cuando se abre es puro polvo, son tan antiguos. Mira, a mí me encanta. Yo prefiero leer lo antiguo que leer lo postmoderno. Hablan bien bonito, tienen mucha labia, mis hermanos, y mucha cultura, mis hermanos, pero en fin, terminan diciendo nada. Mira, Él llevó la esencia de la muerte eterna. Ahora escuche esto. Esto es importantísimo. Mira, me recuerdo que cuando estaba estudiando el catecismo de Heidelberg, y me recuerdo que llegué a esta porción y puse el libro y me le quedé leyendo, y me quedé mirándolo, y porque él era tan profundo, me quedé yo ahí. Permíteme leerlo para ustedes. Lo voy a citar en su contexto. La muerte física, la muerte espiritual, ahora la muerte eterna. Cristo llevó la esencia de la muerte eterna cuando Él dijo esto. Mira, escuchen. Descendió al infierno. Ese es el credo de los apóstoles. El artículo número 4, cuando tú lees el credo de los apóstoles, artículo 4 dice que Él descendió al infierno. Pero escuche el catecismo Heidelberg en la pregunta 44. Mira, lo voy a leer. Dice, por su angustia inexpresable, dolores, terrores y agonías infernales, es la que se sumergió durante todos sus sufrimientos, pero especialmente en la cruz, por la cual me ha liberado de la angustia y los tormentos del infierno. He aquí es el misterio del Evangelio. Por esa razón, pastor, escúchame. Póngase los pantalones, doblar tu corazón y orar y instruir a tu iglesia sobre la doctrina de la muerte. Por esa razón predicamos, por esa razón enseñamos el Evangelio. Aquí el misterio del Evangelio está en esta triple muerte, física, espiritual y eterna de Cristo, que en esencia los llevó por nosotros. El Hijo de Dios sin pecado llevó la paga del pecado para que tú, querido creyente,
pudiera ser liberado cuando tú, por gracia, te arrepientas antes Él y creas solo en Él para la salvación. Mira, llevó tu pecado a través del sufrimiento de la esencia de esta terrible muerte triple, que pudiera vivir para siempre por el bien y de la justicia de Cristo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Estamos llegando al fin aquí. El apóstol Pablo lo dice de otra manera y él cita en 2 Corintios, en capítulo 5, versículo 21, que en griego, que es el idioma original de este versículo, está escrito en 21 palabras en griego. Y son bien específicas, ¿no? Pero Pablo captura este maravilloso evangelio en pocas palabras. Cuando él lo dice así, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció el pecado, le hizo, ¿quién? Dios Padre le hizo a quién? A Jesucristo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Estaba reflexionando sobre esto cuando yo estaba estudiando los puritanos, ¿no? Y me encanta que el puritano Eliseo Cole, él nació en el año 1608, falleció en 1688. Y él escribió, escuche esta palabra, mira, lo voy a repetir, estas palabras son profundas. Me recuerdo que cuando yo estaba leyendo los escritos de él, y estaba estudiando, y me quedé atónito. Escuche cuidadosamente esta palabra. Lo voy a citar. Él dijo, el pecado no podría morir a menos que Cristo muriera. Cristo no podía morir sin ser hecho pecado. Ni pudo morir, pero el pecado debe morir con él. Déjeme repetirlo. El pecado no podía morir a menos que Cristo muriera. Cristo no podía morir sin ser hecho pecado. Ni pudo morir, pero el pecado debe morir con él. Mire, es por medio de esta obediencia sustituida de Cristo, no solo podéis ser salvos, sino que podéis tener vida eterna. Mira, tú te recuerdas que Cristo está en camino a la cruz, Él está en camino a su muerte, y la noche antes Él comienza a orar, está orando. En Juan capítulo 17, versículo 3, Juan capítulo 17, versículo 3, escucha esta palabra, Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Mira, en Cristo puedes encontrar la liberación de la muerte espiritual, puedes encontrar la liberación de la muerte eterna. E incluso, a ver si lo digo bien, incluso tu muerte física, escúchame bien, servirá en última instancia solo como un pasaje hacia la vida eterna. Mira, el prolífico puritano, otro que me encantó, Thomas Watson, nació en el año 1620 y falleció en el año 1686. Y escuche lo que él escribió. Y me recuerdo otra frase, me quedé yo atónito leyendo, me quedé ahí atónito. Cuando él dijo, lo voy a citar, entre comillas, él dijo, la muerte rompe la unión entre el cuerpo y el alma, pero perfecciona la unión entre Cristo y el alma. ¡Wow! ¡Qué tremenda! La muerte rompe la unión entre el cuerpo y el alma, pero perfecciona la unión entre Cristo y el alma. Ve, en Cristo recibiréis una vida de gozo, una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de propósito y una vida de realización, a llevar la paga del pecado para ti. Mis hermanos, escúchame, convierte la muerte, por favor, convierte la muerte en vida para siempre.